quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyeles. Del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Imanor. Centro Educativo North Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hoy repasamos los puntos más importantes de los temas que hemos conocido esta semana. Hola queridos y queridas estudiantes. Como cada viernes, tenemos nuestro resumen de los contenidos más relevantes que aprendimos en las diferentes asignaturas. Abarcaremos cada una de ellas, iniciando con matemáticas, en la que el profesor Alexander habló sobre los poliedros. En Ciencias Sociales, la profesora Yancel les enseñó acerca de la Constitución Dominicana y los deberes ciudadanos. En Ciencias de la Naturaleza, Pevens y yo desarrollamos los temas de los monumentos naturales y los refugios de vida silvestre. En inglés, estuvieron aprendiendo sobre los deportes, con sus profesoras Raisi e Iman. En francés, Echanson te enseñó cómo describir una habitación con la expresión il y a. Por último, en la asignatura de Lengua Española, tu profesora Rosa Cepeda continuó trabajando con el tema del taller literario. Prepárate que nuestro repaso de hoy comienza en 3, 2, 1. Entramos en la recta final de nuestro taller literario. Continuamos redactando una novela breve de viajes y aventuras. ¿Qué tal la experiencia hasta ahora? Tómate unos minutos para reflexionar sobre ello. Piensa en lo que les ha funcionado y en los principales retos que han enfrentado hasta ahora. Este es el momento para hacer los ajustes necesarios que les permitan llegar a la meta. Durante estas últimas 2 semanas completarán el nudo, llevando la historia a su punto más emocionante y pasarán de los conflictos a un desenlace en el que los personajes superen sus miedos, desafíos y contratiempos con éxito. Ten presente que los personajes, especialmente el protagonista, deben encontrar en su interior la fortaleza y la creatividad para vencer sus retos. Les recordaré algunas pautas a considerar para escribir sus novelas de viajes y aventuras. Al momento de trabajar en grupo o equipo deben revisar la distribución de funciones entre los miembros del equipo y redistribuir, si es necesario, lo que le toca a cada integrante. Calendarizar las acciones de esta última etapa del taller. Fijen una fecha para concluir. Trabajar en la revisión y edición de la totalidad del texto. Es importante que una vez que hayan terminado su novela, hagan una revisión general para corregir los errores de coherencia del texto, signos de puntuación y ortografía.
Delegar a un miembro de la familia como supervisor para que les ayude a recordar los tiempos que tienen como límite para llegar a la meta, es decir, para entregar su novela a su docente guía. Les recomiendo terminar su novela días antes de la entrega que les hayan establecido para que cada participante del grupo pueda leer el trabajo final, así todos quedan satisfechos del esfuerzo en conjunto. Deben apoyar a sus compañeros de equipo en lo que necesiten para concluir juntos. Recuerden, la unión hace la fuerza. Hola, Pebes, ¿cómo estás? Hola, Rosa, estoy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué pasa? ¿Te noto preocupada? Realmente lo estoy. Estoy leyendo este libro de Lingüística General de Carlisle González Tapia y estoy muy preocupada porque me genera confusión entre lenguaje, lengua y habla. Tranquila, eso suele suceder. Te explico. El lenguaje es la capacidad innata de todos los seres humanos. Es lo que nos permite comunicarnos. Mientras que la lengua es un sistema de comunicación social que distingue los diferentes grupos humanos y comunidades lingüísticas. Ok, por eso es que hay lengua francesa, lengua inglesa y lengua española. Así es. En tanto, el habla es la articulación de la palabra, es decir, la verbalización de la lengua. Ahora tú y yo estamos hablando. Excelente, veo que aprendes muy rápido, querida Pebes. Gracias a ti, Rosa. Buen libro. Muy bueno, yo espero que te sea útil en tu tesis de maestría. Claro. Es momento de continuar aprendiendo sobre este tema tan importante e interesante como lo es la lengua. La lengua se define como un sistema lingüístico de comunicación social que permite construir mensajes, por lo que cada comunidad humana puede contar con un sistema de comunicación verbal y escrito propio. La lengua tiene unidades que conforman su sistema de organización. A continuación te presento cada una de estas unidades. Fonemas son la unidad mínima en la articulación del sonido. Pueden ser vocálicos A, E, I, O, U o consonánticos B, C, D, entre otros. Como los fonemas hacen alusión al sonido, estas letras S, C, Z representan un solo fonema o sonido, el sonido de la S. Cuando combinamos los fonemas, podemos obtener morfemas. Los morfemas se definen como la unidad más pequeña de la lengua, pero con significado léxico o gramatical. Los morfemas no se separan. Como ejemplo de morfemas tenemos más, por, sí. Después de los morfemas tenemos las palabras. Las palabras, el diccionario de la Real Academia de la Lengua la define como la unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Ejemplos de palabras: estudiantes, educación. ¿Qué pasa cuando unimos un conjunto de palabras? Formamos los enunciados. ¡Excelente! Los enunciados son una secuencia de palabras con valor comunicativo, sentido completo y entonación. Los enunciados pueden ser oraciones o frases. Una oración es una estructura gramatical con sentido completo formada por la unión de un sujeto y un predicado. Por ejemplo, los estudiantes de cuarto de secundaria están divirtiéndose con la novela de viajes y aventuras. Los estudiantes de cuarto de secundaria es el sujeto. Están divirtiéndose con la novela de viajes y aventuras es el predicado. En esta oración, el sujeto es de quien se habla en la oración. Serían los estudiantes de cuarto de secundaria y el predicado es lo que se dice del sujeto. Serían, están divirtiéndose con la novela de viajes y aventuras. Una frase es un enunciado que carece de un verbo conjugado. Por ejemplo, socorro, por favor.
Observen y escuchen este enunciado. Sálvenme, sálvenme. ¿Es una oración o una frase? Muy bien, es una oración, porque las frases no contienen verbos conjugados. Te preguntarás, ¿por qué tan cortas? Es porque la oración, para ser una oración, su requisito principal es tener este omitido, o sea, que no lo visualicemos. Por esto la oración puede ser bimembre y unimembre. Bimembre cuando tiene sujeto y predicado. Ejemplo, Juan Carlos escucha música. Juan Carlos es el sujeto y escucha música es el predicado. Esta es una oración que cuenta con un sujeto, Juan Carlos, y un predicado, escucha música. Unimembre, cuando no puede dividirse en sujeto y predicado, es decir, están formadas por un solo miembro con significado completo. Ejemplos: 1. El coche negro. 2. Hace mucho calor. Ahora pasamos a conocer el párrafo. El párrafo es una unidad de información completa y resulta de la unión de varias oraciones que expresan conceptos específicos. En cada párrafo se expresa una idea. ¿Cómo identificamos un párrafo? Generalmente empiezan con un espacio en blanco llamado sangría y la letra en mayúscula. Hay párrafos que no usan la sangría y son párrafos en bloque, pero también utiliza la mayúscula al comienzo. Al finalizar el párrafo, siempre debe llevar un punto y aparte que lo separa de otro párrafo. Finalmente, en nuestro sistema de la lengua nos encontramos con el texto. El texto es la unidad mayor de comunicación y expresa con claridad y orden mensajes completos. Está formado por párrafos. Las ideas que forman un texto deben guardar una relación y tratar sobre el mismo tema. Los textos pueden ser de diversas clasificaciones, pueden ser descriptivos, narrativos, argumentativos. Vamos a hacer un ejercicio. A continuación, te presentaré ejemplos de las unidades de la lengua y dirás a cuál pertenece. Estos ejemplos los saqué de la novela La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, cuyo fragmento está en tu cuadernillo. Aprovecho el momento para invitarte a realizar los ejercicios que en él aparecen. Manos a la obra. La expresión número 1 es esta. Las 8:44. Esta expresión es una oración, frase o párrafo. Frase, muy bien. Y es porque en ella no aparece un verbo conjugado. Expresión número 2. Los jugadores se levantaron. A los 57 segundos la puerta del salón se abrió y no había batido el péndulo los 60 segundos cuando Phileas Fogg aparecía seguido de una multitud delirante que había forzado la puerta del club y con voz calmosa dijo: «Aquí estoy, señores». Esta expresión es una oración, frase o párrafo. Un párrafo, porque si observamos, tiene la mayúscula al comenzar, tiene varias oraciones y un punto y aparte. Expresión número 3. El vasto salón del club estaba tranquilo. Esta expresión es una oración, frase o párrafo. Esta expresión es una oración, un ejemplo de oración bimembre porque está constituida por sujeto y predicado. Sujeto, el vasto salón del club, y su predicado, estaba tranquilo. ¿Pero cuál sería un ejemplo de un texto? Pues la novela La Vuelta al Mundo en 80 días que has estado analizando es una muestra de un texto narrativo. ¿Qué aprendimos? Repasamos los pasos
que debemos tomar en cuenta para analizar tu novela de viajes y aventuras. También aprendimos sobre nuestro sistema lingüístico que permite construir mensajes, la lengua. Además, presentamos la diferencia que existe entre lenguaje, lengua y habla. La lengua tiene unas unidades que forman su sistema de organización: fonemas, morfemas, palabras, enunciados, que pueden ser frases y oraciones, párrafos y textos. Y en cuanto a la literatura, aprendimos que los primeros escritos literarios en Santo Domingo surgen con la llegada de los españoles a la isla a partir del siglo XVI, influenciados por la organización social, política y cultural que estos establecieron. Una muestra de estos escritos fue el Diario de Colón, el cual contenía noticias de su navegación y narraciones sobre su encuentro con los aborígenes. Agradecida de Dios por permitirme compartir en cada encuentro con ustedes, mis amados estudiantes. Recuerden mantener los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19. Lee, imagina y escribe. Nos reencontramos en una próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones. Bye, bye. Espero que esto te haya refrescado la memoria y que ahora conozcas más sobre el taller literario. Pues ahora es turno del profesor Alexander, quien te hablará de los poliedros. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. En la clase de hoy daremos continuación al tema de los poliedros, donde abordaremos algunas situaciones relacionadas con diversas ramas de la ciencia, como la física, la aeronáutica o la biología, en las que se aplican figuras geométricas como los poliedros. ¿Estás preparado? Iniciemos. A nivel microscópico, la estructura química y biológica de la materia está formada por átomos y moléculas, unidas en complejas formas espaciales que, en muchos casos, son poliedrales. La aparición de ciertas estructuras poliedrales en la solución de problemas de diversas ramas de la ciencia es uno de los aspectos que han originado el interés de muchos científicos por el estudio matemático de los poliedros desde tiempos remotos. Es esto lo que origina que Platón asocie los 5 sólidos platónicos, el tetraedro, el cubo, el icosaedro, el octaedro y el dodecaedro, con los elementos básicos que configuran el mundo, o que Kepler atribuye un significado cosmológico a esas estructuras poliedrales. En los últimos 2 siglos han surgido cierto interés por determinados poliedros que están relacionados con problemas de la física, la biología o de la química. Cometas poliedrales y la conjetura del fuelle. La primera de estas cuestiones está relacionada con la construcción de cometas. A finales del siglo XIX, el ingeniero y astrónomo Lawrence Margrave comienza a interesarse por la aerodinámica con el fin de conseguir un aparato que pudiera volar tripulado por un hombre. Su investigación se centró entonces en resolver el problema de cómo ciertos pájaros eran capaces de remontar el vuelo sin batir las alas. Estas disquisiciones le llevaron a diseñar varias cometas intentando buscar la forma más aerodinámica. Sus primitivas cometas desembocaron en la cometa de caja o celular, basada en el siguiente principio. Si tenemos 2 o más superficies, una encima de la otra, se logra una mayor sustentación que con una sola superficie más larga. Concluye entonces que la cometa de 2 celdas rectangulares es la más estable y con mayor empuje. Esta cometa es la base del diseño de la mayoría de las cometas meteorológicas que se desarrollan con posterioridad. Sin embargo, este tipo de cometas tiene un problema de construcción. Para adquirir su forma necesita unos segmentos diagonales que tensen y den rigidez a la estructura. Es por ello por lo que, a principios del siglo XX, Alexander Graham Bell, más conocido por ser el inventor del teléfono, inicia sus estudios en la búsqueda de cometas con estructuras rígidas.
En 1903, la revista National Geographic publica el artículo de Bell, Los principios tetraédricos en las estructuras de Kitt, en el que explica cómo la estructura de la cometa celular en forma triangular, aunque tiene mayor superficie, es más rígida al no necesitar ningún tensor diagonal. Tras hacer varias pruebas, concluye que, partiendo de una celda longitudinalmente rectangular, mejora sus resultados si en todas las direcciones hacemos que posea forma triangular, esto es, una celda en forma de tetraedro, es la óptima para sus intereses. En 1905, una cometa de 1.300 celdas con un peso de 57 kilos eleva por accidente a uno de los manipuladores hasta una altura de 10 metros. Este hecho hizo albergar en Graham Bell esperanzas en la construcción de cometas más potentes. Sin embargo, los avances de la aeronáutica siguieron otros derroteros. Cometas de Graham Bell. Los problemas relacionados con la rigidez de las cometas tienen que ver con las propiedades de rigidez de los poliedros. Cuando construimos los sólidos platónicos con palillos, notamos que el tetraedro, el octaedro y el icosaedro se mantienen firmes, pero las estructuras asociadas al cubo y al dodecaedro no son tan estables. Consideramos que un poliedro es rígido si podemos hacer cambiar la forma sin modificar la longitud de las aristas que lo configuran. El problema de la rigidez de los poliedros ha tenido intrigado a los matemáticos durante varios siglos. Pero, ¿cómo hacer que un poliedro que es flexible se convierta en rígido? La respuesta es clara, incluyendo más aristas, pero nos interesa introducir el menor número de aristas. Si el poliedro de partida tiene B vértices, esto es, a priori, tiene 3 veces B grados de libertad, ya que cada punto tiene 3 coordenadas, pero cada vez que añadimos una arista, ligamos la estructura con lo que, de hecho, menos son los grados de libertad. En una primera aproximación, podríamos pensar que 3 veces B aristas hacen al poliedro rígido. Pero un cuerpo rígido puede ser trasladado a una nueva localización o rotado, por lo que no es necesario fijar todos los vértices. Imaginemos 4 vértices. Las coordenadas del primer vértice son totalmente libres para posibles traslaciones. Una vez colocado el primer punto, las coordenadas del segundo pueden pertenecer a una esfera de centro, el primer vértice, así que dependen de 2 parámetros. Por último, el tercer vértice puede localizarse en un círculo de eje, la arista, que une los 2 primeros vértices. Así, hay 6 coordenadas que no es necesario fijar para describir el poliedro de un total de 9. Pero esto no es el mínimo de aristas que se necesita para ser rígido. El mínimo es 4 por 6 menos 6, que es igual a 6. Esto es el tetraedro. La preocupación por encontrar buenos acotadores del número de aristas que hay que introducir para garantizar la rigidez del sólido es un problema que ha preocupado a ingenieros y matemáticos. La condición de rigidez se puede hacer más restrictiva. En este caso, entendemos que un poliedro es flexible cuando puede cambiar de forma sin que se deformen sus caras. Las suponemos, por ejemplo, de metal. Cuando el poliedro se flexiona, solo cambian los ángulos con los que se cortan las caras. Es como si en las aristas pusiéramos bisagras. Con esta nueva definición de rigidez, incluimos la categoría de los poliedros convexos, lo cual fue probado por Cauchy en 1813, aunque 50 años después se descubrió que su demostración tenía errores. Hasta hace poco, se daba por supuesto que todo poliedro con caras triangulares era rígido, ya que el triángulo es el único polígono rígido. Pero esto no es cierto. En 1897, un ingeniero francés, Raoul Picard, descubrió que los poliedros no convexos podrían ser flexibles si se permitiera que sus caras pasasen una a través de las otras, lo cual es imposible para cualquier objeto real. Posteriormente, Connelly en 1978 modificó el poliedro no convexo de Picard, eliminando el problema de la autointersección de las caras
y obteniendo el primer ejemplo de poliedro flexible real, formado por 18 caras triangulares. Recientemente, Stephen obtuvo otro ejemplo de poliedro flexible de 9 vértices y 14 caras triangulares. La flexibilidad de un poliedro parece indicar que intuitivamente el volumen total del poliedro flexible permanece cuando cambia de forma. Sin embargo, este hecho ha sido una conjetura, la conjetura del fuelle, durante muchos años. La conjetura del fuelle para poliedros es sorprendente, ya que la correspondiente versión en 2 dimensiones es falsa. En efecto, si por ejemplo flexionamos un rectángulo, su área cambia. Parece que el espacio tridimensional no admite fuelles poligonales. Experimentalmente, la conjetura del fuelle fue demostrada por Dennis Sullivan, perforando un agujero diminuto en un poliedro flexible lleno de humo y comprobando que no salía humo cuando se le flexionaba. La prueba matemática se presentó en 1997 por Savitov, Connelly y Watts. La idea de la demostración es dar una fórmula general que permita obtener el volumen de un poliedro cualquiera en términos de las longitudes de sus aristas y de las áreas de las caras. Esto implicaba que el volumen solo dependía de esos parámetros y, por tanto, la conjetura del fuelle es cierta. En la flexión del poliedro no varían las caras. ¿Conocen las abejas las propiedades de los poliedros? Ya hemos visto cómo los poliedros son configuraciones ligadas a la naturaleza. La naturaleza busca la forma de obtener el mejor rendimiento con el mínimo esfuerzo. Otro ejemplo de esa situación es el que pasamos a describir a continuación. Cuando las abejas se ponen a construir las colmenas donde almacenan la miel, buscan la forma de obtener la mayor rentabilidad, mayor superficie y capacidad de la celda usando la mínima cantidad de cera en la construcción de esta. Es por ello que sus paneles están formados por celdas que determinan un mosaico homogéneo, sin huecos desaprovechados. Esto se puede conseguir con celdas triangulares, cuadradas o hexagonales. De estas 3 formas, si suponemos que el perímetro es el mismo, la que tiene mayor superficie es el hexágono. Por eso, las celdas de las colmenas tienen forma hexagonal. Sin embargo, las celdas no son prismas hexagonales. Para cerrar la celdilla, usan la estrategia de almacenar la misma cantidad de miel que una celda en forma de prisma hexagonal, pero usando la mínima cantidad de cera. Por ello, cierran la celda por uno de los extremos con 3 rombos de tal forma que el volumen que encierra la celdilla es el prisma hexagonal, pero el área total de la celda es la menor posible. El ángulo de inclinación de los rombos es exactamente 70 grados, 31 minutos, 43.606 segundos, con el que se consigue minimizar el área del poliedro, un rombo dodecaedro que presentamos en la figura. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos a tu vida cotidiana. Te invito a seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. En la próxima clase continuaremos con el tema de los poliedros, esta vez calculando su área y su volumen. No te la puedes perder. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Hasta aquí ha llegado el resumen de matemáticas. Pero no te muevas porque vamos a una pausa y al regreso tu profesora Yancel te ayudará a repasar la clase de Ciencias Sociales con los temas de la Constitución Dominicana y los deberes ciudadanos. Ya volvemos.